Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron: Si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo: Llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron: A vosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿Así que tú eres rey? Jesús respondió: Tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Oramos. Dios Padre bueno y misericordioso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el verbo hecho carne, por el Rey de verdad, Señor. Te pedimos, Padre, que prepares nuestros corazones, que prepares nuestros oídos para recibir tu palabra, Señor. Te pido que dirijas cada pensamiento, cada palabra que sale de mi boca, Señor. Haz que yo mengue para que tú crezcas, Señor, y que todo lo que se ha hablado sea fiel a tu palabra, a tu propósito. Que todo sea para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. A lo largo de la historia han existido una gran cantidad de reinos e imperios. Los tres imperios más extensos de la historia fueron el Imperio Británico, el Imperio Mongol y el Imperio Ruso. El Imperio Británico es considerado como el mayor de todos. Comprendió los dominios, colonias, protectorados y otros territorios gobernados o administrados por el Reino Unido entre los siglos XVI y hasta el siglo XX, que hasta finales del siglo, a final de la Segunda Guerra Mundial en 1949. Abarcaba una población de cerca de 458 millones de personas, aproximadamente el 20% de la población mundial. Cubrió un territorio enorme de 20.9 millones de millas, más del 22% de la masa de la Tierra. Fue considerado el mayor imperio que hubo existido. El segundo gran imperio es el Imperio Mongol. Fue fundado por Genghis Khan en el año de 1206 y llegó a cumplir 14.9 millones de millas, más del 16% de la masa de la Tierra. Llegó a albergar una población de más de 110 millones de habitantes, más del 25% de la población mundial. El tercer gran imperio reino es el Imperio Ruso, y es la denominación que se le da a Rusia entre los años de 1721 a 1917 y abarcó grandes zonas de los continentes europeos, asiático y norteamericano. Comprendía una área de 14.2 millones de millas, más del 15% de la masa de la Tierra. En 1914 estaba dividido en 81 provincias y 20 regiones. Tenía aproximadamente 176 millones de habitantes, más del 9% de la población. Pero a pesar de ser estos grandes imperios, estos grandes reinos, comparten dos aspectos principales. Fueron establecidos por medio de la fuerza y la violencia,
por medio de conquistar y oprimir a otros pueblos. Y cada uno de estos imperios ha desaparecido. A diferencia de estos reinos terrenales, existe un reino diferente. Un reino que no es de este mundo, el reino de Jesús. Y eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Pero ¿cómo llegamos hasta estos versículos del 28 al 42? Vamos a hacer un repaso bien breve del capítulo 18. Vemos a inicios del capítulo 18 que Jesús es arrestado por una corte romana y traicionado por Judas en el huerto de Getsemaní. Vimos que la soberanía de Dios se manifiesta en la manera en que Jesús protege a los suyos y se entrega. Luego vimos que la negación de Pedro es un espejo de nuestra realidad pecaminosa y la insuficiencia de nuestras capacidades. Vimos una caída monumental, una caída necesaria y una gracia incomparable. La semana pasada vimos el rechazo de Cristo, el rechazo de la justicia de Dios, el rechazo de la enseñanza de Jesús y la ironía del rechazo de Jesús. Así es como llegamos a esta mañana. Y esta mañana nos vamos a estar enfocando en 3 puntos principales. La naturaleza del reino. Mi reino no es de este mundo. Luego vamos a ver cómo es el reino. Es el reino de la verdad. Y por último vamos a ver un retrato del evangelio que nos permite la entrada a este reino. Primero vamos a establecer el contexto. En los capítulos del versículos 28 al 32 podemos ver el contexto, qué es lo que estaba pasando. Dice, Juan 18, versículos del 28 al 32, dice, entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Vemos que después del arresto de Jesús, Jesús es llevado ante Anás, donde es interrogado. Una vez que Anás terminó de interrogar a Jesús, le envió atado al sumo sacerdote, a Caifás. Esto lo encontramos en Juan capítulo 18, 24. Unos versículos antes de nuestra porción dice que Anás entonces le envió atado a Caifás al sumo sacerdote. Juan no provee los detalles de la interrogación y el juicio de Jesús ante Caifás y el Sanedrín. Estos relatos los podemos encontrar en los evangelios de Marcos, de Mateo, de Lucas, pero no lo encontramos aquí en esta porción. El evangelista omite estos detalles. Aquí continuamos nuestro relato. Cuando Caifás nuestro relato continúa después de ese juicio ante Caifás y el Sanedrín. Cuando Caifás y el Sanedrín terminaron de interrogar a Jesús, lo llevaron al pretorio. El pretorio era el cuartel general del gobernador. Recordemos, Israel estaba bajo el dominio romano y la autoridad romana había establecido personas representativos para que ejercieran esa autoridad. En la región de Judea era Pilato. El pretorio era el cuartel general de Pilato. Y aquí el texto nos dice en el versículo 28 que era muy de mañana. Recordemos, estamos a horas de la crucifixión de Jesucristo, aproximadamente a 3 horas para que se llevara a cabo la crucifixión. Entonces, ¿quién es Pilato? Como dijimos, Israel estaba bajo el gobierno, la autoridad romana, y el imperio romano estaba organizado delegando a personas representativas de esa autoridad para que ejercieran el control. Pilato era el gobernador romano de la región de Judea del año 26 hasta el año 36. Y también es quien, como veremos en el capítulo 19, quien autorizó la crucifixión de Jesús. La historia presenta a Pilato como una persona cruel y que tenía un disgusto por el pueblo judío. Si usted analiza la historia, va a ver muchos altercambios, muchas interacciones negativas entre Pilato con el pueblo judío. Pero aquí vemos qué es lo que está pasando. Vemos que el pueblo judío trajeron a Jesús delante de Pilato
y le hicieron petición de un juicio. Pero lo más interesante es que aunque ellos piden un juicio, ellos realmente no están pidiendo un juicio, porque ellos ya habían dictado la sentencia. Eso realmente no es un juicio. Los judíos llevaron a Jesús ante Pilato para que Pilato llevara a cabo la sentencia que ellos ya habían dictado, la pena de muerte. Los judíos no podían dar muerte a nadie. La pena capital solo la podía ejercer el imperio romano. Y esto es bien importante porque Juan nos dice por qué sucedió así, para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, nos dice el versículo 32, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Ellos son responsables de la muerte de Jesús, pero todo está de acuerdo a la soberanía y el plan divino de Dios. En Juan 3:14 Jesús había anunciado, y como Juan capítulo 3 versículo 14, Jesucristo dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. También lo anunció en Juan capítulo 8, versículo 28. Aquí Jesús dijo, por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Juan 12, en el versículo 32 también nos dice, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré todos a sí mismo. Para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado. Y ellos eran responsables, pero era parte del plan divino. Del Señor en su soberanía había dictado cómo iban a hacer la historia. Ese es el contexto, ahí donde nos encontramos. Nuestro primer punto, vamos a ver la naturaleza del reino. Y lo vamos a ver, a entender a través de las palabras propias del mismo Jesús. Mi reino no es de este mundo. En los versículos 33 al 36 encontramos esta interacción. Después de que Pilato sale a encontrar a los judíos, tienen una interacción donde los judíos le presentan, tenemos este acusado, el cual ya es culpable, esta es la sentencia que merece. Pilato los deja y regresa a su cuartel donde tiene una interacción con Jesús. Y aquí es donde nos encontramos, versículos 33 al 36. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. La primera pregunta que hace Pilato a Jesús es bien interesante. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y esta pregunta se registra en 4 de los evangelios. Eso debe llamarnos la atención. Algo está sucediendo. Como mencioné, el relato, la interacción ante Caifás y ante el Sanedrín, el evangelista Juan no nos la menciona. Sin embargo, esta pregunta la encontramos en los 4 evangelios. Y vemos aquí que ¿eres tú rey de los judíos? Pilato tiene una preocupación. Y esto es la respuesta a las acusaciones que los judíos habían presentado en contra de Jesús. En Lucas capítulo 23, versículo 2, podemos ver estas acusaciones. Y específicamente los judíos habían traído 3 acusaciones en contra de Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 2, dice, y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que, primer cargo, pervierte a nuestra nación. Segundo cargo, prohíbe pagar imperio al César. Tercer cargo, dice que él mismo es Cristo, un rey. Estas son las acusaciones que el pueblo judío estaba trayendo en contra de Jesús. Y esto es importante porque el imperio romano, como ya mencionamos, es quien estaban en control. Él es quien tenía la autoridad. Y el imperio romano tomaba muy en serio cualquier acto de insurrección. El proclamarse rey implicaba un rechazo a la autoridad romana, un rechazo al César. Pilato es el representante de la autoridad romana, por lo tanto debe asegurarse que la autoridad del imperio siga intacta. Como representante de la autoridad romana, Pilato era quien dictaba el veredicto terrenal, ya sea condenar o dejar en libertad.
Sin embargo, vemos la respuesta de Jesús, versículo 34. ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros lo han dicho de mí? En otras palabras, la respuesta de Jesús a Pilato es una confrontación en búsqueda de la verdad. Como ya veremos más adelante, Jesús es el rey el reino de la verdad. So aquí vemos la respuesta de Jesús, es una confrontación en esa búsqueda de la verdad. Pilato tiene que examinarse internamente, tiene que preguntarse realmente cuál es la raíz de esta pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Será que Pilato está preguntando, ¿realmente eres tú un rey político? Y si es un rey político, implicaría la intervención de Pilato. Tenía que defender la autoridad romana. Por otro lado, si Pilato pregunta si Jesús es un rey religioso, esos ámbitos él no lo involucraban a él. Eso el pueblo judío tenía que resolverse por sus propias cuentas. Eso es la interacción que está pasando. Sin embargo, la respuesta de Jesús es bien importante. Versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. La explicación que Jesús le da a Pilato es un contraste entre lo divino y lo terrenal. Por un lado, el pueblo judío estaba bajo la autoridad romana, como ya mencionamos. El mismo Pilato está bajo la autoridad del emperador. Sin embargo, tenemos a Jesús, la autoridad de Jesús venía del Padre, de Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Vemos un contraste entre un reino terrenal, un contraste entre lo divino y un contraste contra lo terrenal. ¿Cómo son los reinos de este mundo? Como mencionamos al principio, se establecen por medio de las armas, se establecen por medio de la fuerza y por medio de la violencia. Son el resultado de algún tipo de opresión y de esclavitud. Los reinos de este mundo suelen ser el resultado de la codicia, la avaricia del ser humano. Tarde o temprano, estos reinos terrenales llegan a su fin. La historia muestra que todos los grandes reinos han sucumbido o han sido conquistados, han llegado a su fin. Ejercen su autoridad por cierto tiempo, pero después se levanta un reino más fuerte y estos reinos suelen desaparecer. Sin embargo, la naturaleza del reino de Jesús. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús, en contraste al reino del Imperio Romano, no es un reino de origen terrenal. Es un reino que va más allá de los confines de este mundo. No está limitado a los alcances geográficos o que están bajo el dominio de un control. El reino va más allá de los confines de este mundo. El poder y la autoridad de Dios son sobre todas las cosas. Esto debe darnos un sentido de ánimo, que no importa la situación por la que estemos atravesando, servimos a un rey que está en control de todo, que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Salmos 103, versículo 19 nos permite ver esto, que en medio de una incertidumbre, de una pandemia, servimos a un rey que es todopoderoso, que está en control de todas las cosas. Salmos 103, versículo 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. El reino de Jesús es un reino eterno. Ha existido por toda la eternidad. A diferencia de estos reinos que son temporales, que tienen un inicio y un fin, el reino de Jesús es un reino eterno. Mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús es un reino eterno que ha existido por toda la eternidad. Salmo 145, los versículos del 11 al 13 nos dicen, la gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. El rey Nabucodonosor en Daniel 4:3 encontramos sus palabras reconociendo la naturaleza del reino eterno de Dios. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. El reino de Jesús
no es un reino de este mundo, no es de origen terrenal. El reino de Jesús es un reino eterno, ha existido por toda la eternidad. El reino de Jesús es un reino espiritual y para ser parte de este reino se debe nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículos 5 al 7 nos dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Jesús es un reino espiritual. Mateo 4, versículo 17 nos dice también que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sabemos que el reino de Jesús es un reino espiritual y para ser parte se debe nacer de nuevo. Debe haber un arrepentimiento, una confrontación con nuestra naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? De que somos pecadores. Nos hemos rebelado en contra de un Dios santo, santo, santo. Y un Dios que santo, santo también es un Dios justo que va a impartir su justicia. Así como Pilato iba a impartir una justicia distorsionada, Jesús, el Dios, iba a ejercer una justicia perfecta. Sabemos que el reino de Jesús es un reino espiritual. Dado a esta naturaleza, el reino de Jesús no es necesario que sus servidores pelearan por él. Su reino es eterno, su reino es espiritual, su reino no es terrenal. Dice el versículo 36. Entonces, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Dado a la naturaleza, Jesús no es necesario que sus servidores pelearan por él. Y eso también puede ser un motivo por los cuales arrepintió a Pedro. ¿Recuerdan en la escena del arresto? Pedro desenvainó su vaina y Jesús le dice, guarda tu espada. Aunque el reino de Jesús no es de este mundo, sin embargo, eso es sumamente importante, que entendamos que el reino de Jesús no es de este mundo. Sin embargo, el reino se manifiesta por la manera en que sus servidores siguen su ejemplo. Su reino no es de este mundo, pero se da a conocer a este mundo a través de tú y a través de mí, a través de la iglesia. La iglesia somos los servidores y es nuestra tarea dar a conocer la grandeza de Cristo. ¿Quiénes son los servidores de Jesús? Los servidores de un rey deben reflejar el carácter de un rey. Por lo tanto, los servidores de Jesús deben reflejar el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Deben someterse a la autoridad de Dios Padre. Por lo tanto, los servidores de Jesús deben someterse así como Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Pasa de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino haz tu voluntad. No quiere decir que va a ser fácil, pero como seguidores de nuestro Rey, ¿seguimos sus pasos? ¿Estamos siguiendo sus pasos? ¿O estamos dejando que nuestra reacción sea dictada por las circunstancias? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué pasos estamos siguiendo? ¿Estamos reflejando a nuestro Rey? Recordemos, los servidores de un rey reflejan el carácter del rey. ¿Estamos reflejando el carácter del rey? ¿Estamos sometiéndonos a la autoridad de Dios Padre? Así como Jesús, debemos tener una relación con el Padre. Jesús tuvo una relación íntima del Padre, una búsqueda constante del Padre. Como servidores del Rey, debemos reflejar el carácter del Rey. Debe haber una búsqueda constante, un anhelo por conocerle. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la Escritura. A través de la Escritura. Todo lo que el Señor, su revelación la tenemos completa en las Escrituras. Si queremos conocerle, si queremos crecer en conocimiento, adentrémonos en las Escrituras. Conozcámosle a través de la manera en que Él ya se ha revelado. Advertencia. Dijimos que los servidores de un rey deben reflejar el carácter del rey. Pero cuidado, no podemos ser servidores de Jesús por nuestras propias fuerzas. No podemos ser seguidores de Jesús por nuestras propias fuerzas. Es exclusivamente a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo que somos siervos del Rey.
Él es la verdad, el camino. Él es el camino. Él es el acceso al Padre. No es por nuestras propias fuerzas. No podemos ser servidores por nosotros mismos. Es exclusivamente a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ante tal contraste, vimos el contraste del reino terrenal con un reino divino. Y ante este contraste del reino de Jesús con los reinos terrenales, piense en esta semana, ante todo lo que nos está rodeando, las circunstancias adversas que pueden estar pasando, ante la incertidumbre de una pandemia, ¿qué reino está reflejando en la manera que estás reaccionando? ¿Están tus acciones reflejando a un reino que no es de este mundo? Permítame ser un poquito más directo. ¿Refleja a Cristo la manera en que estamos viviendo? ¿Refleja a Cristo la manera que estamos viviendo? ¿Refleja a Cristo la manera en que obedecemos? Cuando somos confrontados por la Escritura, ¿nos sometemos a ella? ¿O simplemente la distorsionamos para que soporte nuestras agendas? ¿Obedecemos la autoridad de la palabra? ¿Reconocemos la máxima autoridad que encontramos en las Escrituras? ¿Estamos reflejando un reino que no es de este mundo? ¿Refleja a Cristo la manera en que nos amamos a pesar de nuestra diferencia sobre cómo responder a la pandemia? En la situación que estamos viviendo, tenemos un debate actual: vacuna, no vacuna, máscara, no máscara, distanciamiento social, no distanciamiento social. Pero más allá de todas estas diferencias de opiniones, ¿refleja a Cristo la manera en que nos amamos? Nuestra unión no son nuestras opiniones. Nuestra unión es Cristo. Somos una familia por Cristo, exclusivamente por lo que Cristo ya completó. A través de su vida, muerte y resurrección, venimos a ser parte del reino, servidores de un mismo Rey. ¿Se refleja esto por la manera en que nos amamos, la manera en que nos preocupamos? ¿Refleja a Cristo la manera en que servimos a los demás? Jesús se entregó completamente. Él fue el siervo sufriente que voluntariamente fue a la muerte. Su servicio fue total. ¿Refleja a Cristo la manera en que servimos a los demás? ¿Nos despojamos de nuestra comodidad y servimos a nuestros hermanos, especialmente ahorita a nuestros hermanos que están en cuarentena, por medio de proveer una comida? Sí, la realidad es que va a requerir un esfuerzo mayor al cocinar. Sí, va a requerir un esfuerzo adicional con la planeación de las actividades diarias para poder llevarle comida a nuestros hermanos. Sí, va a requerir un esfuerzo el salir de nuestro hogar y de nuestra comunidad. Pero ¿estamos dispuestos a servir siguiendo así el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Los servidores de un rey reflejan el carácter del rey. Estamos reflejando el carácter de nuestro Rey. Refleja tu matrimonio un reino que no es de este mundo. La manera en que interactúas con tu cónyuge, la manera en que perdonas a tu cónyuge, la manera en que amas a tu esposa, marido, la manera, esposa, en que te sometes a tu marido. ¿Refleja un mundo que no es de este mundo? Empleado, ¿refleja tu desempeño en el trabajo un reino que no es de este mundo? ¿Tu diligencia en el trabajo? ¿La actitud con que trabajas? ¿Refleja tu desempeño en el trabajo un reino que no es de este mundo? En tu hogar, tu interacción con tus hijos, ¿refleja esta interacción un reino que no es de este mundo? Hermanos, estamos ante una gran oportunidad para reflejar el reino que no es de este mundo y que no puede explicarse a través de la lógica y el razonamiento. Estamos ante una gran oportunidad para mostrarle al mundo el amor de Cristo. La creación gime con gritos de parto. Debemos anunciar el amor de Cristo. Debemos anunciar la esperanza que tenemos.
Da por gracia lo que gracia hemos recibido. No hay nada de nosotros que nos calificara para recibir ese regalo de Dios. Sin embargo, a Él le plació escogernos, le plació amarnos, le plació llamarnos a salvación. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ese regalo tan valioso? ¿Lo vamos a guardar o lo vamos a compartir con el resto, con nuestra comunidad allá afuera? Las almas se están perdiendo. En medio de esta incertidumbre hay un gran sentido de desesperación. Yo no estoy hablando de que las situaciones se te van a mejorar, no. La situación puede que no cambie, pero tendrás una paz que pasa sobre cualquier entendimiento, que no se puede expresar por la lógica o el razonamiento. Y todo esto es no por nosotros, sino es la obra de Dios Todopoderoso, que nos da acceso a Él a través de su Hijo y ahora nos lleva en un proceso de santificación por medio del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos una gran oportunidad para reflejar un reino que no es de este mundo. No dejemos pasar esta gran oportunidad. Pidamos al Señor que seamos transformados cada vez más a su imagen y que nuestros frutos testifiquen del poder de Dios, del reino de Dios. Nuestro segundo punto, el reino de la verdad. Ya vimos la naturaleza de este reino. Ahora vemos que es el reino de Jesús, es el reino de la verdad. Los versículos 37 al 38 dicen, Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices, yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Lo primero que quiero recalcar el propósito de Juan, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengamos vida eterna. Jesús es Dios. Esto es uno de los argumentos que el evangelista enfatiza a través en este evangelio. Jesús es Dios. Y aquí lo vemos una vez más. Para esto yo he nacido. Vemos aquí la muestra de la humanidad de Jesús. Continuando en esta misma frase, para esto he venido al mundo. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Aquí esta es muestra de la deidad de Cristo. Sí, Jesús es 100% humano, pero también es 100% Dios. La humanidad y la deidad de Cristo expresadas aquí una vez más. El nacimiento de Jesús no fue el principio de la existencia de Jesús. Jesús ha existido por toda la eternidad. Su reino es eterno. Su reino es reflejo de quién Él es. Él es eterno. Dice Juan en el primer versículo de este evangelio, Juan 1:1 nos dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Unos versículos más adelante, en los versículos 9 al 10 del mismo capítulo 1 nos dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Para esto yo he nacido, para esto he venido. Juan capítulo 1 versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Vemos la deidad y la humanidad de Cristo. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. ¿Y por qué vino? ¿Cuál es la razón? Jesús mismo nos dice que su reino es el reino de la verdad, para dar testimonio de la verdad. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Jesús es el Rey de la verdad. En unos capítulos anteriormente Jesús había dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como nuestro pastor mencionaba la semana pasada, Jesús es completamente verdadero y confiable en su persona y en su enseñanza. Por medio de él, Dios ofrece las verdades necesarias para la salvación. Es una verdad que no es a medias, una verdad completa que cumple su propósito. Es Él, Jesús, Él es la verdad y la verdad nos libera y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No solo nos libera,
sino que nos santifica. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Él es la verdad que es única, una verdad absoluta. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Un comentarista dice, la verdad no es un concepto abstracto, como contrario a lo falso, sino la revelación de la realidad última que es Dios mismo. Se relaciona estrechamente con la persona de Jesús por ser Él la manifestación perfecta y suprema de Dios. Jesús afirma que todo aquel que es de la verdad, todo el que procede de la verdad, que nace espiritualmente de acuerdo con la verdad y camina en la verdad, oye mi voz. Escucha mi voz. Esto nos debe recordar la parábola del buen pastor. Jesús, el Rey, Él es el buen pastor y sus ovejas conocen su voz. Sus ovejas escuchan su voz. Y esto es importante que entendamos que la relación entre el buen pastor y sus ovejas es una relación personal. El buen pastor se interesa por el bienestar individual de las ovejas. En su santidad, en su soberanía, no es un ser que está alejado, muy aislado. Sí es majestuoso, soberano y santo, y a pesar de eso se interesa por nosotros en un ámbito personal. Tiene el conocimiento de todas las cosas en Él subsisten, y así le place enfocarse en cada uno de nosotros, en permitirnos tener acceso personal a Él. El conocimiento de las ovejas del pastor, el hecho de conocer la voz del pastor, es el resultado del trato amoroso y cariñoso. Las ovejas responden a este trato aprendiendo a reconocer la voz de su pastor. Tenemos que estar alertas, hermanos, en responder a Jesús por quien Él es y no por lo que nos puede darnos, por lo que puede ofrecernos. Él es el Dios soberano que habló y las cosas fueron hechas. Una creación perfecta vino a existir con Él solo pronunciar palabra. En este tiempo actual, donde el enfoque pasa a ser a elevar el individuo, la persona, es bien fácil distorsionar la enseñanza bíblica y convertir a Dios, a Jesús, un genio de la lámpara que vive o que sirve para suplir mis necesidades. Sin embargo, recordemos, Él es el Rey. Nosotros, sus servidores, nosotros nos sometemos a la autoridad del Rey. Él no se somete a mis caprichos y mis deseos egoístas. El buen pastor muere por sus ovejas. ¿Estás escuchando la voz del buen pastor? ¿O estás siendo atraído por las tendencias de este mundo? ¿Cuáles son las tendencias de este mundo? El Señor, todas las instituciones que el Señor ha dado están bajo ataque. La identidad del matrimonio, la identidad sexual de nuestros hijos, nuestra interacción como familia, todo esto está bajo ataque. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz del buen pastor o nos estamos dejando llevar por estas filosofías humanas que van en contra de la verdad? Jesús es la verdad. El buen pastor muere por sus ovejas para poder rescatar a una raza rebelde. Esa raza rebelde es tú y soy yo, porque todos nos hemos rebelado en contra de Dios. Fue la más grande muestra de amor y compasión, pues lo llevó al sacrificio voluntario. El buen pastor muere por sus ovejas. Y aquí en los siguientes versículos tenemos un gran retrato de lo que iba a suceder varias horas después. La sustitución, un gran retrato del Evangelio, nuestro último punto. También que nos permite la entrada al reino. Es a través de esa sustitución que podemos ser servidores de nuestro Rey, del Rey de la verdad. Juan, capítulo 18, versículos 39 al 40 dice, pero es costumbre entre vosotros que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos?
Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. ¿Quién era Barrabás? Quiero que prestemos atención. ¿Quién era Barrabás? Y aquí vamos a ver, podemos ver un vistazo a la condición humana. Marcos, en su evangelio, en el capítulo 15, en el versículo 7 nos dice, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Lucas, en su evangelio, en el capítulo 23, en los versículos 18 al 19 nos dice, pero todos ellos gritaron a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Hermanos, Barrabás era un ladrón, un homicida. La historia lo asocia como un miembro de los Zelotes, un partido de patriotas judíos, el cual degeneró a un grupo de asesinos y de sicarios. Este es Barrabás. El fanatismo de los Zelotes, su violencia provocó la guerra entre judíos y romanos. Este es Barrabás. Y podemos ver a Barrabás y decirlo, qué malo, qué malo. Pero hermanos, Barrabás es un retrato de nosotros que nos permite ver la condición humana. Pero yo no soy asesino. Yo no ando en insurrecciones, en revueltas. No. Pero al igual que Barrabás, nos hemos rebelado en contra de la autoridad. Mientras que Barrabás se rebeló en contra de la autoridad romana, nosotros nos hemos rebelado en contra de una autoridad mayor, en contra de una autoridad divina, en contra de Dios. Al igual que Barrabás, merecemos una condena. Él está a precio pagando justamente su condena. Y mientras Barrabás cumplía su sentencia terrenal, nosotros somos merecedores de una sentencia mucho más grave, de recibir la ira de Dios por la eternidad, porque nos hemos rebelado en contra de Él. Al igual que Barrabás, no hicimos nada para merecer la liberación de la condena. Barrabás justamente está sirviendo su sentencia, pero fue puesto en libertad cuando Jesús fue condenado en su lugar. El justo muriendo por los injustos. La sustitución, un retrato de evangelio, es lo que nos permite la entrada al reino, lo que nos permite ser los siervos de ese rey, del rey de la verdad. En Barrabás nos vemos reflejados. Nos rebelamos en contra de Dios, santo, santo, santo. Estamos alejados. La Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Vida en Jesús, el Rey de la verdad. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Vemos la condición humana en Barrabás, pero no solamente en él. También vemos la hipocresía de los judíos. Regresando al inicio de nuestro texto, en el versículo 28 del capítulo 18, dice, entonces llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. No entraron al pretorio para no contaminarse. La hipocresía de los judíos. Mientras que los judíos se esforzaban en guardar la ley y procuraban no contaminarse, estaban condenados injustamente a Jesús, su Pascua. Mientras intentaban cumplir la ley, quebrantaban pidiendo la muerte de un hombre inocente. ¡Qué hipocresía! Y muchas veces nosotros asumimos esa actitud.
cuando caemos en legalismos o en rituales, que perdemos de vista el objeto de nuestra fe. ¿Por qué leemos nuestra Biblia? ¿Porque quieres poner un check mark en tu to-do list? ¿Porque quieres cumplir con tu rito, con tu horario? ¿Porque quieres impresionar al pastor que vas al día con tu lectura bíblica? También vemos la maldad de Pilato. Pilato declaró inocente a Jesús en varias ocasiones. En el versículo que leímos, en el versículo 40, entonces, a finales del versículo 39, nos dice, Pilato, habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Vemos que Pilato declaró inocente a Jesús varias veces, sin embargo no lo dejó en libertad. La actitud de Pilato es un retrato de quienes buscan el agrado de los hombres y no el de Dios. Recordemos, no podemos ser parte del reino de Jesús y ser parte del reino terrenal. ¿A quiénes buscamos agradar? ¿Queremos seguir al Rey de Reyes? Estamos sirviendo a este mundo terrenal. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra esperanza no está aquí. Todo lo que estamos viviendo un día llegará a su fin. Y esa es la esperanza que tenemos. Que Cristo vivió una vida perfecta, murió, resucitó al tercer día y un día regresará por su pueblo, por sus servidores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nada. Porque lo que se tenía que haber hecho ya lo hizo Jesús. Sin embargo, Él nos permite responder a Él en arrepentimiento y fe. La muerte sustitutiva de Jesús es un retrato del Evangelio. Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás es un ladrón. Jesús ya había dicho en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Él está hablando de su muerte en sustitución de nosotros. La muerte que cada uno de nosotros tiene merecida. El recibir la ira de Dios fue lo que Jesús completó en la cruz. Él recibió el castigo que estaba reservado para ti y para mí. Él lo tomó y Él se vistió de nuestra inmundicia para que nosotros fuéramos presentados justos delante del Padre. Él tomó la culpa por nuestros pecados para darnos de su justicia. Hubo una sustitución. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es nuestra realidad, somos pecadores que nos rebelamos en contra de Dios. Por eso es que necesitamos ver a la cruz. Y a medida que vemos a la cruz y somos confrontados con nuestro pecado, la cruz toma un valor, crece enorme. Y nuestro entendimiento de nuestro pecado crece porque entendemos realmente quiénes somos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La muerte de Jesús es una muerte en sustitución. Liberó físicamente a Barrabás, pero a nosotros nos da una libertad del poder de la esclavitud del pecado. Pasamos a ser esclavos del pecado a esclavos de Cristo. Ya no vivimos para nuestro reino terrenal, para este siglo. Vivimos para servir a un rey que vivimos a la espera de la consumación de ese reino, el establecimiento del poder y la soberanía de Dios. Hermanos, para concluir, no podemos pertenecer a dos reinos. O pertenecemos al reino terrenal que rechaza constantemente a su creador, o pertenecemos al reino de la verdad que no es de este mundo.
Si no estás seguro de qué reino perteneces, ven al Señor en arrepentimiento y fe. Solo por medio de la obra de Jesús tenemos entrada al reino de Dios. Descansemos en que la obra ya está completa. No hay nada que podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Vengamos en Él en arrepentimiento y fe. Pongámonos de pie. Quiero concluir leyendo Colosenses capítulo 1, los versículos del 13 al 22. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar a todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sea que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabas alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarnos santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Oramos. Dios Padre y bueno, nos postramos delante de ti en agradecimiento. Gracias, Señor, por Jesús, por la obra que Él completó en la cruz. Gracias, Señor, por permitirnos ser servidores tuyos, por ser servidores de tu reino. Gracias, Padre, por esta palabra que ha sido expuesta. Ayúdanos a ponerla en práctica, que no solo se quede en conocimiento. Muestra convicción en esas áreas que necesitamos rendirlas a ti. Ayúdanos a reflejar, que como servidores reflejemos a nuestro Rey en cada aspecto de nuestra vida. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén.